sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, sed bienvenidos a esta conmemoración mensual que hacemos de nuestro querido San Pío de Pietrelcina. Y para situarnos un poco en el contexto de nuestra celebración, nos encontramos en la octava de Pentecostés, una de las octavas más solemnes del año. Sabemos que la octava tiene esa capacidad de prolongar la solemnidad del domingo, de alguna manera extendiendo este gozo, esta alegría de la Iglesia por ese gran acontecimiento en la historia que fue su comienzo, su andadura, el comienzo de su andadura, de cumplir el mandato del Señor, de ir al mundo entero a anunciar el Evangelio de la salvación. Y que no podía ser posible si no era con el impulso del Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo de Jerusalén, en un ambiente de gran recogimiento y oración en torno a Nuestra Señora, la Santísima Virgen, la esposa del Espíritu Santo. En la configuración del calendario litúrgico de la Iglesia, todo esto se ha ido dando de una forma paulatina. En un primer momento, la gran fiesta de Pentecostés eran 3 días solamente, la vigilia, la fiesta y el lunes de Pentecostés, que todavía en muchos lugares es incluso un día que no se trabaja, un día no laboral. Después, al introducirse las témporas de Pentecostés, que coinciden con el comienzo del verano, de las cosechas del verano, pues ya se añadían algunos días más de la semana en ese entorno celebrativo solemne de la venida del Espíritu Santo. Por eso las témporas de Pentecostés, a diferencia de las otras que durante el año celebramos y tienen un carácter más penitencial, en esta ocasión nos sorprenden por su festividad. Precisamente se canta el Gloria que normalmente se omite. Incluso el color es el color festivo, no el color morado penitencial. Pero, como suele suceder en las témporas, la misa de los jueves la fiesta de los jueves era un día alitúrgico, como de preparación a lo que venía después. El viernes y el sábado tenían un carácter mucho más solemne y prolongado. Por eso, la liturgia de este domingo, a excepción de los textos del libro de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio, pues está tomado todo de la misa del día de Pentecostés, de la misa del domingo, para hacernos todavía saborear más, sacar todo el jugo, todo el provecho espiritual de ese gran día que es uno de los principales litúrgicos de la Iglesia. Pero aún así, y especialmente por las enseñanzas que nos dan la epístola y el Evangelio, se le titula a este día como el Día del Espíritu Santo en relación con el orden sagrado. Y tiene esto que ver también con otra concurrencia litúrgica que nosotros precisamente no podemos celebrar por razón del Código Rubrical del 62, que es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, conseguida de la Santa Sede para España por el venerable don José María García La Higuera, que fue arzobispo de Valencia y fundador de las Oblatas de Cristo Sacerdote. Y precisamente se instituyó para España y para otras naciones hermanas en este jueves de Pentecostés. Sabemos que esta misa de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ya había sido introducida como misa votiva por el Papa Pío XI en el año 1935. Pues bien,
Si todo esto que estamos diciendo lo queremos poner en relación con nuestro querido Padre Pío, pues sin duda estamos ante todo un sacerdote. De ahí que la mayoría de las fotografías, incluso representaciones iconográficas del Padre Pío, lo representan o bien con la sobrepelliz y la estola de confesor, o bien con los ornamentos para celebrar la Santa Misa. Y es que precisamente el Padre Pío era conocido por sus misas, unas misas muy prolongadas, unas misas en las que todo el tiempo era para Dios nuestro Señor, puesto que Él experimentaba de una forma mística en el santo sacrificio los dolores de nuestro Señor Jesucristo en su pasión y en su muerte, especialmente en los estigmas que tenía en sus manos, en sus pies y en su costado. Pero también como sacerdote, al realizar el sacramento de la misericordia, cuando como dispensador de la misericordia divina atendía a tantos y tantos que acudían a aquel confesionario de San Giovanni Rotondo. Por eso el sacramento del orden fue vivido de una forma muy particular en el Padre Pío de Pietrelcina, porque esa configuración con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que todo sacerdote tiene en virtud del ministerio que ha recibido, en él se realizaba también de una forma víctima, como sacerdote y como víctima. Y el Evangelio ponía de alguna manera en relieve tres enseñanzas principales del sacramento del orden. Nuestro Señor Jesucristo habla de ese envío con poder y con autoridad para liberar de la opresión del demonio, de las fuerzas malignas. Sabemos que el Padre Pío fue un gran exorcista, maestro después de otros grandes exorcistas, concretamente fue discípulo suyo el exorcista de la diócesis de Roma, el Padre Cándido Amantini, un pasionista que también está en proceso de beatificación y que a su vez fue el maestro del Padre Gabriel Amorth, que todavía hemos conocido nosotros, pues ha muerto recientemente. Y decía el Padre Pío, hablando de su acción como exorcista, que le faltaba tiempo para liberar del espíritu maligno a tantos y a tantos que acudían a él. No solamente realizando exorcismos, sino con esa tarea de confesor, liberando a tantos de la opresión del demonio a la cual estaban sometidos por el pecado. También otro elemento que aparece hoy en el Santo Evangelio es como Jesucristo nuestro Señor manda que ese envío esté liberado de toda atadura terrenal, de que no estén pensando en las cosas de aquí abajo, sino que confíen en la divina providencia. ¿En qué se plasmó esto en la vida del Padre Pío? Bueno, pues que fue un fraile mendicante. Esa es la novedad del carisma franciscano que él como fraile capuchino vivió. Hasta que San Francisco, Santo Domingo y otros santos fundadores de aquel tiempo fundan las órdenes mendicantes que se caracterizaban precisamente por el apostolado y por vivir de lo que buenamente les daban en los lugares a donde iban a predicar el Evangelio. La forma que había de vida religiosa era solamente monástica. Por tanto, las órdenes mendicantes van a suponer una novedad, pero que bebe en el Evangelio. El mismo lema de San Francisco es que su forma de vida es el Evangelio sine glosa, es decir, el Evangelio tal cual, literal.
Y el tercer aspecto que pone de relieve el Santo Evangelio y que el Padre Pío pues vivió sin duda fue esa alegría del corazón de su acción sacerdotal. Porque nuestro Señor Jesucristo verdaderamente, cuando es transmitido por el poder del sacerdote que actúa in persona Christi capitis, es decir, siendo otro Cristo, llena el corazón, llena el alma de una alegría sobrenatural, una alegría que no puede dar el mundo, porque la alegría del mundo es siempre caduca, se marchita, se esfuma. La alegría de Dios permanece y llena el corazón. Queridos hermanos, al celebrar la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la Iglesia nos invita a contemplar tres cosas. La primera de ellas es el carácter sacerdotal de Jesucristo. Sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo sacerdotal. Así aparece en los libros sagrados. Pero ese carácter sacerdotal lo perdió cuando en el Sinaí abominó, cuando en Sinaí se puso a adorar a un becerro de oro. Solamente una tribu, la tribu de Leví, se mantuvo incontaminada para el divino servicio. Solo los levitas podían servir en el templo de Dios. Los demás habían perdido el carácter sacerdotal por adorar un ídolo. Pero Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, pertenecía a la tribu de David, a la tribu de Judá. Y por eso el carácter sacerdotal de Cristo no le viene de una dinastía, sino que Jesucristo es configurado como sumo y eterno sacerdote, es ungido por el Espíritu Santo en el momento mismo de la encarnación. Cuando el Verbo, como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, dice al entrar en el mundo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ahí comienza el ejercicio sacerdotal de Jesucristo, que es ante todo un ejercicio sacrificial, que como bien sabemos va realizándose poco a poco a lo largo de su vida hasta llegar al cenit de su existencia, cuando ya se inmole en un acto sacerdotal supremo, siendo al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Y de este sacerdocio de Cristo brota sobre la Iglesia, por la acción del Espíritu Santo, el sacerdocio común de los fieles. Al configurarnos con Cristo en el bautismo, todos participamos de ese triple munus del Señor, como sacerdotes, como profetas y como reyes. Como sacerdotes porque estamos llamados a hacer de nuestra vida una ofrenda santa, agradable a Dios. Como profetas porque nosotros tenemos también la misión de hablar en nombre de Dios, de predicar el Evangelio de la verdad, de dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor. Como reyes porque participamos de la misma dignidad real del Rey de Reyes, que nos llama a reinar con Él por toda la eternidad. Pero hay otro nivel del sacerdocio, que es distinto a este de los bautizados en esencia y en grado, y es el de los sacerdotes. De ese poder sacerdotal que los configura con Cristo, como decía, para actuar in persona Christi, participan en distinto grado, son 3 grados, los diáconos, los sacerdotes y los obispos. De ahí que se conviertan verdaderamente por el ministerio del orden en verdaderos hombres del Espíritu, porque ellos pueden comunicar el Espíritu del cual son portadores. Fijémonos un detalle, estamos muy acostumbrados
a vivir en el santo sacrificio de la misa y que incluso, a pesar de ser repetitivo, nos pudiera pasar desapercibido. El sacerdote continuamente dice: Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros, porque puede hacer partícipes a la asamblea cristiana del espíritu del cual es portador. No se le permite ni a ninguna de las órdenes menores, ni siquiera a los subdiáconos, poder decir en ningún contexto litúrgico el Dominus vobiscum, solamente a los diáconos, sacerdotes y a los obispos. Y esto nos hace pensar verdaderamente cómo esa acción sacerdotal está marcada por el Espíritu Santo. Como decía estos días, es quien realiza toda acción sagrada. Nosotros pensamos, el cura hizo esto o aquello, ritos, cánticos, acciones, pero quien actúa verdaderamente es la Santísima Trinidad bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso la Santa Misa es sin duda fruto de esta acción del Espíritu Santo, que viene nuestro Señor Jesucristo a nosotros por la acción del Espíritu Santo. Pues en este día tan marcadamente sacerdotal, pidamos por los sacerdotes, para que como el Padre Pío seamos verdaderamente hombres del Espíritu, para que busquemos en nuestra íntima comunión con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ser otros Cristo, sacerdote para el mundo. Esta es la verdadera identidad del sacerdote. A veces, una pregunta así de forma coloquial, uno puede decir: ¿qué es un sacerdote? Y ser muy creativo y decir muchas cosas, pero lo que es un sacerdote verdaderamente es otro Cristo. Tiene que ser otro Cristo, en su hablar, en su pensar, en su actuar. Que los fieles no dejen de ver en él a otro Cristo. Y para eso, pues sin duda necesitamos de la oración del pueblo cristiano, que es también pueblo sacerdotal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.